me encanta que los mejores candidatos en toda esta contienda son todos del pacto. O sea, si yo hago un análisis de los 70 y pico candidatos, yo los que veo en los 5 primeros lugares, todos son del pacto. Entonces, eso ya me llena mucho de orgullo, no solamente por contar con personas muy bien preparadas, sino porque la ciudadanía lo está reconociendo. Y que eso es al final lo que vale. Todos los candidatos nos hemos alineado al acuerdo del pacto. Y es el que gane, vamos con él. Okay. Y Gustavo lo ha dicho, y Gustavo nos lo dice a nosotros en campaña. Lo dijo acá también. Porque Gustavo, lo que les digo, Gustavo es un tipo leal. Gustavo es un tipo que si él dice algo, es lo que él va a hacer. Y él dijo desde el principio, si gano yo, por favor me cargan la maleta. Pero si yo pierdo, dígame cuál es la maleta que hay que alzar y yo soy el primero que la estoy levantando. Y lo mínimo que podemos hacer es seguir el ejemplo. ¿Y cómo ve esos candidatos? Porque vemos a un Iván Cepeda, a una Susana Muhammad, pero también hay ciertas rencillas, hay que decirlo, todo el mundo hoy pisa Gustavo Bolívar contra Quintero, pero con María José Pizarro tampoco es que lleven los mejores amigos, no son, hasta incluso enemigos se podría nombrar, pero ¿usted cómo ve esos candidatos presidenciales del pacto histórico y si cree que están divididos? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que me encanta que los mejores candidatos en toda esta contienda son todos del pacto. O sea, si yo hago un análisis de los 70 y pico candidatos, yo los que veo en los 5 primeros lugares, todos son del pacto. Entonces, eso ya me llena mucho de orgullo, no solamente por contar con personas muy bien preparadas, sino porque la ciudadanía lo está reconociendo. Y que eso es al final lo que vale. O sea, yo puedo estar preparado, pero si la gente me dice, no, usted no votaría nunca, pues me voy a mi casa a seguir escribiendo porque no va a conseguir los votos que necesito. Entonces, eso me encanta. Donde llegan cada uno, inclusive hablándolo y reconociendo las otras campañas que están haciendo bien su tarea. Donde llega Carolina Corcho, la gente se paraliza a tomarle fotos, a saludarla, a decirle que va a ganar, a darle apoyo, a hacerle burras. Una belleza. Donde llega María José, la apoyan. Iván Cepeda llena auditorios donde va. Él dice, Iván Cepeda se presenta, última presentación en Estadio El Campín, llena. Porque Iván también es un gran hombre que tiene una gran historia. Y entonces la gente está conectada con él. Y lo mismo le pasa a Gustavo. Gustavo está recorriendo todo el país y municipio donde llega le toca hacer 3 reuniones. Programan una y le toca hacer 3 porque no cabe la gente. ¿Eso qué me dice? Que el país ya reconoció que la fuerza política más grande es el pacto histórico. Eso es una realidad. Ahora, dentro de los candidatos del pacto histórico, yo creo que cada uno tiene su perfil y ahí es donde la gente tiene que decidir. Yo veo que, por ejemplo, Iván es un hombre intelectual. Es un hombre tranquilo, es un hombre mucho más sosegado en su discurso y en sus formas en general. Y es un hombre de la paz, es un hombre de los derechos humanos, es un hombre con una altísima vocación social. Entonces ustedes ven a Iván que lo acompañan grupos indígenas, las madres víctimas. Ese es como el gran nicho de él. Carolina es más técnica, Carolina es más de la política pública, Carolina es más del análisis del número. Entonces tú la ves fuerte, por ejemplo, en temas de salud. Sí. Susana también se parece un poco a Carolina en ese sentido, aunque como personas tienen diferencias, pero Susana también es muy técnica. Tú escuchas hablar a Susana y Susana es una intelectual tremenda y tiene una visión sobre el ambiente que inclusive yo creo que es una visión que no existía en este país, el que está poniendo Susana, y es la definición política desde la visión ambiental. O sea, no que el ambiente sea un componente de la política pública, sino que la política pública sea el ambiente, y eso es una transformación de un paradigma muy potente que estaba planteando Susana sobre la mesa. Y hablando ya, Carlos, de los candidatos a Cámara y Senado, cuéntanos tú, pues que quieres ingresar a este terreno, a esta vaca loca, como ya lo hemos dicho, ¿cómo funciona? ¿Cómo es el tema de octubre también para los candidatos a Cámara y Senado? ¿Cómo van a ser estas listas del pacto histórico? Listo. Entonces, antes de eso, déjame te cuento lo de Gustavo para poder llegar a ese punto. Claro. Para mí, Gustavo es un hombre más universal. Gustavo es un tipo que tú lo ves que él no se autoencasilla en ningún tema, pero él tiene una gran visión de lo que se necesita en el ejercicio general. Entonces yo creo que él es un unificador. Gustavo, yo creo, por eso me gusta Gustavo, porque yo creo que es el único que puede recoger todas las visiones con el menor nivel de tensión posible, entendiendo que en la política siempre va a haber tensión, nunca va a ser esto una cosa súper armoniosa, pero yo creo que Gustavo es el más universal de todos por su recorrido, porque es que Gustavo es de ese tipo de personas que ha hecho de todo en la vida. ¿Sí? Él nos contaba el otro día que con Luis Guillermo Pérez, que va para el Senado, que vendían camisetas al frente del Campín. Entonces, fíjate todos los contrastes, un tipo de Miami, un tipo escritor, un tipo que vende camisetas, un tipo que ha estado en el DPS, un tipo que es inversionista, ¿sí me entiendes? Entonces, tiene una visión muy holística de la vida y yo creo que ese es el gran fuerte de Gustavo, una capacidad de generar una visión integradora de muchas cosas. Entonces, dentro de esa misma sombrilla, digamos, Gustavo ha tratado de integrar muchos candidatos que son fuertes en muchas cosas. Los compañeros de la Cámara, cada uno está haciendo su tarea, ¿no? Bogotá es una plaza difícil.
en el sentido que es una plaza, primero la que pone más votación del país y segundo, por eso mismo es una plaza mucho más estructurada en términos políticos. O sea, tú vas al territorio y está la gente organizada, hay juntas de acción local, hay juntas de participación, hay agremiaciones, asociaciones. Entonces, se vuelve mucho una campaña de conectar con esos grupos asociados de bogotanos o de seres humanos en el territorio. Entonces, claro, ahí juega un componente muy importante: qué tan conectado estés tú, qué tantas personas conoces tú, qué tanto en el medio estés tú. Pero Bogotá también es una plaza de opinión. Y eso es una gran ventaja para los que somos, digamos, outsiders, como lo dicen ahora. O sea, el que no tiene historia en la política es un outsider, ¿no? Entonces, yo sería un outsider en ese sentido, porque Bogotá sí reconoce el valor de las ideas. En Bogotá uno puede lanzar una idea y hay un debate conceptual de fondo sobre la idea. Y la gente le puede decir a uno, ¿está loco? O me gusta. Voy con usted. Entonces, es el camino que yo estoy escogiendo en mi campaña. Es la campaña de las ideas, es la campaña de apostar a ideas muy grande y si podemos hablar de unas ideas muy interesantes que tenemos. Y frente a ese tema de las elecciones, que ahorita pues hay un miércolero en el CNE, con el tema de altos vaqueros, estos magistrados, ¿cómo se van a organizar? ¿Qué piensan? ¿Qué han dicho al interior de esta colectividad? O por ejemplo también la Colombia Humana, sabiendo que la fusión está como partida, por decirlo así. Bueno, yo creo que primero hay que hacer un llamado un poco al respeto democrático al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral tenía que haber decidido la fusión del partido el 31 de julio. Y ya vamos en septiembre. O sea, largas y largas y largas y largas. Saca un comunicado o toma más bien una serie de decisiones que son ambiguas. Pues hasta ahorita la ponencia no la han votado. No, digamos, saca la de progresistas, me iba a referir a la de progresistas. Okay. Saca la de progresistas, que es un sí pero no. Te dejo de cindirte, pero como el otro tiene una cola, entonces tú ya no puedes hacer nada, quedas bloqueado. Y es como un poco de la decisión, que inclusive eso hay unas interpretaciones jurídicas detrás de eso que hay que atender, porque además si yo permito que un partido nuevo se cree, porque ese partido nuevo carga la cola del partido que ya no es. O sea, yo porque pago los platos rotos de alguien que ya no soy. Digamos, ahí hay un tema jurídico importante. Y plantean este borrador de ponencia donde dicen sí, pero no, otra vez. Entonces, que se una al pacto, pero dejamos por fuera la fuerza política más grande del pacto. El músculo político. El músculo político del pacto lo dejamos por fuera. Entonces, ahí hay un mensaje. Y yo me hago preguntas, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué si ya sacaron el borrador, por qué no lo decidieron al otro día? ¿Por qué se esperan hasta el 17 de septiembre, 2 días antes de las inscripciones de las candidaturas en Bogotá? Es que también juegan otros análisis. ¿El Consejo Nacional Electoral está jugando un ajedrez electoral? Yo lo dejo como pregunta, porque es que es un ente totalmente politizado. Totalmente politizado, que se vende como un ente objetivo, ¿no? Tribunal. Como un tribunal objetivo, y no lo es. Entonces, ahí nos ponen unos retos muy importantes, porque hay muchas cuestiones alrededor de ese tema de cómo nos vamos a organizar, y porque además hay una identidad política. El presidente, yo creo que lo dijo en sus discursos, y también los precandidatos han dicho, queremos ser una fuerza única, pero realmente, y esto demuestra que le tienen miedo a la unión. O sea, hay un terror fuerte con que nos podamos unir. Pero en un tema factual, uno diría que ya la consulta del pacto, si esa decisión sigue firme, se acaba. Les toca a cada uno por independiente, y en Cámara y Senado también, que cada uno sus listas, o usted está pensando en ir al Polo y tocar la puerta, o ir a la OPA y tocar la puerta. Ahí, ¿cómo es la cuestión para esa consulta en octubre? Bueno, si digamos que ese borrador fuera el definitivo. Sí. Entonces eso haría que quedarían 2 partidos. O sea, ya Polo no existe, Unidad Patriótica no existe, Partido Comunista ya no existe, existe Colombia Humana y Pacto Histórico. Sí. Entonces ya solo serían 2 listas, digamos. Entonces hay muchas opciones y no hay nada decidido. En el partido, digamos, ya como una decisión final. Hay un espíritu de integración. O sea, todo el mundo dice, seguimos peleando para que el pacto se dé. Eso es como la gran hoja de ruta. Pero obviamente hay unas cosas prácticas que uno ya dice, la lista va a estar el 17 para apelar esa decisión, no vamos a alcanzar, tan. Entonces hay diferentes posturas. Que cada uno lance su lista. Esa es una postura. Que se deshaga el partido de la Colombia Humana y todos pasemos al pacto histórico, digamos, ya no como fusión, sino porque todos los miembros nos retiramos y pues entramos a un nuevo partido. Y así se barajan diferentes opciones, pero realmente una decisión tomada no hay. La decisión sí principal es cómo seguimos juntos tratando de que el pacto sea una realidad. O sea, pero no se han pegado no han pensado en el peor de los casos. O sea, serían las 2 listas y en esa consulta les tocaría sí o sí votar por eso. Es que es muy difícil hasta no tener la resolución definitiva. Ok. Porque ese momento a ti te va a trazar muchas líneas porque salen muchos interrogantes. Pero me parece que ahí la barran porque
el tiempo paila, ¿no? El tiempo ya no lo quitaron. El tiempo ya no lo quitaron con ese retraso en la decisión. Y sí, o sea, se están barajando cosas, se están haciendo conversaciones, pero decisiones definitivas no hay. Que puede perjudicarlos. Bueno, si usted llega a la Cámara, ¿cuáles serían sus prioridades? ¿Por cuáles serían esos proyectos que usted sí o sí se haría la pela? Listo. Yo creo que este país, el principal motor de transformación de este país es la educación. O sea, no tiene... Cualquier tema que uno toque, cualquiera que uno toque, termina en educación. Todos. Tú hablas de la corrupción, de la violencia intrafamiliar, del desarrollo económico, emprendimiento. Todo termina en formación de capital humano. O sea, que seamos mejores. Si yo miro toda la historia de los países que se han transformado, yo miro la historia de China, la historia de Japón, de Corea del Sur, Estados Unidos, todos lograron su proceso de crecimiento cuando le apostaron decididamente a la educación, cuando dijeron vamos a formar a la gente de forma acelerada, incluso en muchos casos obligatoria, no impuesto, con unos currículums súper estrictos, pero lo lograron. Ahí ya tenemos una discusión sobre el modelo pedagógico, digamos, pero eso ya sería como lo mecánico de la situación, pero en general hay que apostarle a la educación. Y mi gran preocupación con la educación es el acceso a la educación. O sea, mucha gente habla de la calidad de la educación, pero es que el tema de la calidad de la educación es un tema en medio de todo relativo, porque es que nunca llegas a la calidad perfecta. O sea, siempre tienes un escaño más para poder aumentar. O sea, que la calidad siempre va a ser un tema que vamos a estar hablando. De aquí a 200 años seguiremos hablando de calidad. Pero en el tema de cobertura, eso sí es un tema finito. Yo tengo un número de población que atender. Yo tengo que llegar al 100% de la población. Entonces, por ejemplo, en Bogotá hay una cifra que es un poco manipulada y es que si ustedes entrevistaran al secretario de Educación de Bogotá, a la secretaria de Educación en este caso, de Bogotá, ella les diría la cobertura de educación del colegio en Bogotá es del 107%. O sea, hay más cupos que niños. Entonces uno dice, llega a la conclusión, en Bogotá sobran colegios. Usted podría llegar a esa conclusión. Pero en la práctica, es una mentira. Claro, es una mentira. ¿Por qué? Porque es un indicador interpretado incorrectamente. Cuando usted mira la cobertura, hay dos indicadores. Uno se llama la cobertura bruta y el otro se llama la cobertura neta. La cobertura bruta me mide todas las personas que están en una edad específica de estudiar, si yo las puedo atender. Entonces, idealmente, por desarrollo humano, los pelados entre 15 y 18 años deberían estar en bachillerato. Entonces yo calculo cuántos de esos pelados hay, cuántos cupos tengo para ellos y eso me da el cálculo de la cobertura bruta. Entonces eso me da el 107%. Tengo más cupos que muchachos en esa edad. Pero cuando yo miro el total de la población que necesita hacer bachillerato versus los cupos que hay, la cobertura es del 64% en Bogotá. Entonces, claro, el que tiene 19 años y no terminó el bachillerato ya no entra en la medición de cobertura bruta. Pero si tú miras la cobertura neta, él quiere terminar el bachillerato y no encuentra espacio. Esa es la cobertura en Bogotá, pero si tú la miras a nivel nacional es del 45%. O sea, 1 de cada 2 pelados no tiene espacio para terminar el bachillerato. O sea, es que ni siquiera hablemos de doctorados ni más, el bachillerato. No porque no quiera, porque no encuentra lugar donde estudiar. Y ese cálculo no estamos teniendo en cuenta el efecto de los colegios privados, que los colegios privados le hacen un poco la tarea al Estado, del papá pagando de su bolsillo la educación. Entonces el Estado como, bueno, este ya está cubierto, entonces yo me atiendo a los que no están cubiertos. Pero si tú miraras a todo el país, si quisiéramos tener el modelo de educación británico, donde el 94% de los estudiantes van a colegio público, 94%. O sea, de todos los estratos van a colegio público. Es una minoría y normalmente las minorías que van a colegios privados son minorías religiosas, normalmente. O sea, padres que quieren educar a sus hijos en unos modelos educativos particulares. O sea, usted pondría una reforma a la educación. Sí, entonces la reforma... ¿Y cómo sería? La reforma a la educación se llama educación sin barreras. Vamos a eliminar todas las barreras a la educación. ¿Cuáles son las barreras a la educación? Entonces ya les mencioné una. La primera es disponibilidad de cupos. O sea, que todos los pelados puedan entrar. Pero la disponibilidad de cupos tiene 2 caras. Uno, el tema de capacidad profesoral, porque a veces ni siquiera es en tema de instalaciones, es tener más profes para poder hacer más turnos y poder atender más niños o poder ampliar la capacidad de la institución. Pero el segundo es el tema de territorialización, que es un problema gravísimo en Colombia. Como Colombia, ¿se acuerdan cuando arrancamos la conversación y dijimos Colombia debería ser un país descentralizado, pero es un país centralizado? Entonces yo miro, hago el zoom en Bogotá y en Bogotá hay unos colegios de envidia. Acabaron de inaugurar uno en Kennedy, un colegio de 5.000 metros cuadrados, con teatro, con una belleza de colegio público. Pero si yo me voy a la Guainía, no hay colegios. O sea, es que ni siquiera es que sean de menor calidad, es que no hay. La cobertura en Guainía es del 4%.
4. O sea, de cada 100 jóvenes, 96 no pueden ir al colegio. O sea, eso es otro país, eso es otra realidad, eso es otro mundo. Total. Entonces, la cobertura necesita territorialización, que es lo que está haciendo Petro. Está abriendo una universidad en el Tarra, en el Catatumbo. Y le dicen, pero mucho loco, ¿por qué no metió la plata en Medellín? Porque es que Medellín ya tiene universidades. Allá no hay ni una. Llevemos una allá. Pues llevaría la educación a los lugares de la Colombia profunda. Que se Claro, dice. entonces fíjate que esto está muy relacionado con un análisis de la política pública y su concepción. El modelo neoliberal, digamos, más allá de la discusión más política de esa conversación, hablando, digamos, teóricamente de lo que significa el neoliberalismo, es la defensa del uso eficiente del recurso. O sea, eso es lo que piensa el neoliberalismo. Hay que dejar que el privado tome decisiones porque el privado, como es individualista y es egoísta, pues toma decisiones en función de la rentabilidad y él optimiza el uso de los recursos. Esa es la lógica con la que se creó la política pública en Colombia. Entonces tú coges y dices, bueno, ¿qué es más óptimo? ¿Atender a un niño en el barrio o hacer un megacolegio en la mitad de la localidad y que todos los niños lleguen? Entonces, en términos financieros, es más rentable tener un gran colegio. Porque tú haces una sola infraestructura, metes un montón de colegios, te ahorras un montón de costos logísticos y los atiendes a todos. Y tú dices, no, de la lógica económica funciona. Pero ¿quién paga la externalidad? Pues el niño que vive lejos del colegio. Entonces, claro, tú creas el colegio muy hermoso, pero pones al niño a echarse 2 horas de llegada y 2 horas de salida. Con una mamita que se gana salario mínimo y que le toca llevarla a ella al colegio porque no puede pagar una ruta. Entonces esa mamita tiene un problema de finanzas en el hogar porque no puede dedicar el suficiente tiempo a trabajar porque 4 horas de su día se va en alistar al niño al colegio. Entonces fíjate cómo el concepto de la eficiencia en la formulación de las políticas públicas nos llevó a negar el derecho. Negamos el derecho. Entonces, ¿qué dice esa política? Llevemos una universidad a tal municipio. No hay suficientes estudiantes, no vamos. Que el estudiante venga a la cabecera municipal. Entonces niego el derecho de la educación porque no me cuadran los números rentablemente. Niego el derecho a la salud porque no me cuadran. Y en esa configuración, por ejemplo, Bogotá, hablo mucho de Bogotá porque pues estamos trabajando para la Cámara por Bogotá. En esa configuración, si tú coges un mapa, haces en Google Maps y escribe hospitales, mira todas las banderitas que se prenden, ¡pum! Todas aparecen en 3 localidades. ¿Cierto? Toda la oferta de salud de Bogotá está en 3 localidades. Está en Chapinero, está un pedacito en Usaquén y está un pedacito regado, digamos, en las zonas periféricas de ahí. Ahí está. Entonces, fíjate cómo el diseño, incluso arquitectónico, urbanístico de la ciudad, genera unos modelos segregadores súper violentos. Entonces, si yo vivo en Chapinero Alto, estrato 5 o 6, ¿dónde me queda la universidad? Pues me queda ahí al lado. 15 minutos. Queda 15 minutos. Todas las universidades de la ciudad, a excepción de un par, me quedan a 15 minutos. Todas, públicas y privadas. ¿Dónde me quedan los hospitales? Ahí también a 15 minutos. Pero si yo vivo en Gibraltar, donde están haciendo el patio taller, ¿dónde me queda la universidad? La 1 hora y mierda. media. A 2 horas y media. Entonces, mientras yo estrato 6, puedo salir faltando un cuarto para las 7 a clase de 7. Desayunadito, bien dormidito, tranquilo. Pues el pelado de Bosa tiene que echarse 2 horas y media para llegar a la universidad. Y después le decimos al pelado de Bosa, ¿y usted por qué siempre llega tarde? Es que ustedes no quieren estudiar. Es que ustedes son unos vagos. ¿Ve? Pero es una organización espacial. Entonces, esa es la barrera que queremos quitar. Carlos, desafortunadamente se nos agota el tiempo, porque eso es un tema muy importante, eso también obliga a que usted vuelva. Pero, Ahí venimos. bueno, ya sabemos que, por ejemplo, algo que se da la pela es la educación, Sí. pero yo quisiera despedirlo con ese mensaje que necesita toda Colombia en este momento y, por supuesto, con miras al 2026, si quiere, mirando directamente a la cámara del tercer canal para que pues todos sepan quién es Carlos Fajardo y por qué deben votar por él a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico. Bueno, muchas gracias. Yo creo que el gran mensaje que tenemos que darle a los colombianos y que tenemos que darle al país es que aquí estamos en una pugna, digamos, moderna. Ya no es una pugna entre clases sociales. Yo creo que esto no es un tema de ricos y de pobres. Yo creo que esto es un tema de intereses particulares versus el derecho, que son 2 cosas diferentes. Es como le garantizamos a la gente los mínimos vitales. Y yo creo que es el colmo que todavía haya gente que se rasgue las vestiduras sobre eso. Que no se mueran niños de hambre en Colombia. Yo no entiendo cómo alguien se puede oponer a eso. Que un viejo no aguante hambre. No entiendo cómo alguien se puede oponer a eso. Que nadie gane menos del salario mínimo en el país. Son cosas tan básicas, de verdad que son cosas tan elementales, que es inclusive peligroso y llama mucho la atención
cómo se han comportado ciertas mentes en el país que todavía se oponen a ese tipo de cambios. Entonces yo creo que el llamado a la ciudadanía es votemos por el derecho. Yo quiero invitarlos a ustedes a votar en la consulta del Pacto Histórico de la Colombia Humana por el candidato que más piense en el derecho, más piense en la garantía de los derechos. El Estado colombiano no es un sistema para generar rentabilidad. Para eso está el aparato productivo económico, que lo defiendo porque yo soy empresario, yo mismo vengo de ahí. Pero es que son dos cosas que no se pueden combinar y esa es la mentira que nos quieren tratar de vender. La mentira de decir que el Estado tiene que manejarse con una empresa. Cada vez que un candidato dice que él es un gran empresario y va a saber manejar el Estado, a mí me da un escalofrío porque significa que va a llegar a recortar derechos en función de la rentabilidad. Y eso es lo que nos tienen los niveles de violencia que tenemos hoy. Los niveles de violencia en Colombia no se explican por la droga. La droga es una consecuencia del problema de crisis de atención de los derechos fundamentales en Colombia. Si atendemos los derechos fundamentales en Colombia, yo les garantizo que la droga se acaba. Así no la legalicen, pero se acaba. Porque ya no hay más jóvenes cayendo en el sistema. Porque ya no hay más jóvenes desesperados sin oportunidades drogándose todo el día. Porque es que no solamente hay traficantes y delincuentes, hay jóvenes consumiendo en Colombia masivamente porque no tienen una oportunidad para estudiar, para trabajar, porque fueron violentados, violados, porque no hubo un Estado que los protegió, porque no hubo un sistema que realmente se preocupara por ellos. Porque al final lo único que nos interesa es eso, la rentabilidad. Y por eso la educación se volvió un negocio. Y por eso los pelados cuando le preguntan a uno, que me preguntan mucho por mi trabajo como emprendedor, me preguntan, ¿qué carrera profesional da plata? La pregunta que me hacen. Y yo digo, miércoles, estamos sobados como generación. Sí. Porque si usted está estudiando por el billete, pues no hay interés por el conocimiento. Y si no hay interés por el conocimiento, no hay futuro, no hay desarrollo, no hay innovación, no hay nuevos proyectos, no hay inversión. No hay país que el día de mañana nos podamos identificar con orgullo y decir que pertenecemos a Colombia. Yo le apuesto a una idea, y es que Colombia sea una potencia mundial. Petro dijo potencia mundial de la vida. Yo le quito de la vida y le digo mundial. Donde todas las áreas del país funcionen divinamente, funcionen bien, funcionen con orgullo, funcionen con dignidad, funcionen con derecho. Pero para eso necesitamos trabajar mucho de abajo hacia arriba. Hay que acabar el modelo de arriba hacia abajo. El modelo donde dice, démosle la plata al empresario que él contrata a harta gente. ¿Y qué pasa? Pues eso no pasa. Uribe quitó todos los derechos laborales. ¿Contrataron más gente? No contrataron más gente. Se enriquecieron más, no contrataron más gente. En cambio, el desarrollo de abajo hacia arriba es aumentar el salario mínimo, pagarle bien a los militares, garantizar un plato de comida en todas las casas, pagarle, como está diciendo Gustavo Bolívar, los servicios públicos a las madres comunitarias que atienden niños gratis. Digamos, por lo menos paguemos los servicios públicos, están prestando un servicio social, un servicio público, aunque sí ayudémoslos en eso. Garantizar que haya agua. 7 millones de personas no tienen agua potable en Colombia. O no tenían cuando Petro arrancó el gobierno. Hoy 2 millones de personas ya tienen agua potable, pero todavía nos faltan 5. O sea, todavía son demasiados. Demasiados. Ya sacamos 2 millones de personas de la pobreza, pero todavía quedan 5.5 millones en la pobreza. Ya hay 1 millón de estudiantes en gratuidad, pero todavía nos queda 1.5 millones por incluir. Entonces, en la carrera hasta ahora empieza. Yo lo que le digo a la gente es, Gustavo Petro no es el final del camino. Gustavo Petro solo prendió una chispa de una transformación, de una nueva generación de jóvenes, de adultos y de viejos que hoy entienden que tienen derechos y que pueden reclamarlos y que no está mal reclamarlos y que hay que decirle a la gente que no quiere esos derechos que no les vamos a hacer caso, que vamos a trabajar por el país y que nos vamos a unir. Este es un llamado a la unión por los derechos a la vida, esto es un llamado a la unión por la transformación del país y porque amemos la idea de ser colombianos en un país digno y de amor. De la política del amor. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NICI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?